Bien, para completar nuestro estudio entonces del circuito tenemos el caso especial entonces de resonancia. ¿Qué es la resonancia? Muy parecido, análogo a la resonancia en circuitos mecánicos. En sistemas mecánicos, ¿recuerdan ustedes cuándo se produce la resonancia? ¿Sí? Entonces, decimos que la resonancia se produce cuando XL es igual a XC. La reactancia capacitiva es igual a la inductiva, entonces los efectos de la inductancia y la capacidad se cancelan y el circuito queda resistivo puro. Efectivamente, si XL es igual a XC, fíjense de acá, si XL es igual a XC, Z es igual a R. Simplemente. ¿Eh? Se anula toda la parte inductiva y me queda solamente un circuito resistivo puro. ¿Ok? ¿Cuál es esa frecuencia de resonancia? Bueno, si igualamos XL omega por L y XC 1 sobre omega C, despejamos de acá y nos queda un valor que ya es conocido, que es la frecuencia natural. ¿Se acuerdan del circuito? Raíz de 1 sobre LC. Esa es la frecuencia de resonancia. Es muy parecido también a lo que es oscilaciones mecánicas. ¿Sí? Y además decimos que la corriente entonces es máxima. Si yo pudiera, tengo un generador donde pudiera variar la frecuencia, o sea, frecuencia variable. No es muy común esto, por supuesto, porque en circuitos de corriente alterna la frecuencia es fija, ¿no? Pero estamos hablando de circuitos, por ejemplo, de radio, donde yo pudiera variar la frecuencia. ¿Qué va a pasar? Que Z va a ir variando, como ustedes ven, en función de la frecuencia, y va a alcanzar un valor mínimo, ¿cuándo? Cuando tengo la frecuencia de resonancia. Z igual a R, valor mínimo. Para otro valor, por supuesto, como le tengo que sumar algo, va a ser siempre mayor Z. Podemos acá hacer un gráfico, como ustedes ven. Bueno, lo vamos a ver después. Vamos a ver primero el gráfico fasorial y después vamos a este gráfico. En el gráfico fasorial, ¿qué vemos? Tengo la tensión y la resistencia, la corriente que están en fase, y BL, por supuesto, adelantada a 90 grados respecto a la corriente, y BC atrasada respecto a la corriente. ¿Cuál es digamos, la clave de este problema? Ya sabemos que si las reactancias son iguales, también las tensiones son iguales. Son iguales, por supuesto, esto está, el valor pico es esto, ¿no? Pero están, por supuesto, desfasadas ¿cuánto? 180 grados, porque la tensión en la inductancia adelanta la corriente y la tensión en el capacitor atrasa. 90 grados cada uno, por lo tanto la diferencia de fase entre ambas, como ya sabemos, es 180. Si son iguales, los fasores, el módulo, ¿qué va a quedar? Va a quedar que el resultante vale 0 entre ambos. Y me queda únicamente, ¿qué cosa? La tensión de la resistencia, que coincide con la tensión del generador. ¿Ven ustedes? Desaparecen entonces todos los efectos, digamos, reactivos, tanto inductivos como capacitivos. Y me queda únicamente entonces que, bueno, como dijimos acá, la tensión en el generador es igual a la tensión en la resistencia y simplemente la corriente por la resistencia. O sea que es un circuito resistivo puro, óhmico puro. No hay reactancias de ningún tipo, como ustedes ven. Y la corriente, como dije recién, es la máxima. Acá podemos graficar, entonces, para ver el gráfico final, Z en función del logaritmo, esto por comodidad se hace por el logaritmo de omega, en vez de ser directamente omega lineal, se hace logarítmico para que me dé una forma, digamos, como si fuera una hipérbola. Perdón, una parábola, disculpen, como si fuera una parábola esto. Fíjense ustedes que Z tiene el valor mínimo, ¿dónde? En la frecuencia de resonancia. Esto que está acá es la frecuencia de resonancia. ¿Sí? ¿Ok? Y Z es el valor mínimo. Y entonces puedo graficar sobre este mismo gráfico la corriente. La corriente está marcada en rojo. ¿Sí? Las corrientes. Y hice dos corrientes. Una para una resistencia R1 y otra para una resistencia R2, donde estoy suponiendo que R2 es menor que R1. La corriente, ¿qué va a pasar? Si yo varío la frecuencia, ¿dónde es máxima la corriente? Justamente en la frecuencia de resonancia, como ya dijimos, porque Z es mínima, ¿no? Entonces, la corriente es máxima. ¿Qué pasa? En la curva de arriba, como R2 es menor que R1, la corriente, ¿cómo va a ser? Mayor. Estas curvas cada vez son más, digamos, tiene un pico más alto, si la resistencia va bajando. R1 es mayor que R2, la resistencia baja para allá, entonces las curvas serían cada vez, no les voy a dibujar, pero en el libro pueden ver un gráfico donde hay varias curvas, cada vez más picuda, digamos, hasta que, bueno, si fuera un circuito ideal donde R vale 0, lo cual ya sabemos que es imposible, pero supongamos que sí, fuera un circuito LC puro, en resonancia, ¿qué va a pasar? Que si R vale 0, obviamente la corriente es infinita, ¿no? Lo cual es un absurdo, ¿no? Obviamente, ¿sí? Ya, no tendría sentido eso, Z valdría 0, la corriente infinita. Bueno, eso sería un extremo teórico nada más. Pero, ven ustedes que a medida que la resistencia va bajando, siempre en resonancia tengo la corriente va creciendo, tanto como baje la resistencia. ¿Ok? Acá me olvidé de mencionarles, el esquema, bueno, por supuesto I y B están en fase, como ustedes ven, no hay ningún problema en este caso, es como si fuera resistido puro, como ya dijimos, la fase vale 0, la razón de Z, si R vale 0, perdón, si Z
vale R, discúlpenme si Z vale R, esto es ¿cuánto? 1. R sobre Z, Z vale R, 1. Bueno, el arco coseno de 1 es 0, entonces está en fase. Este es otro gráfico que ya lo hemos visto, el comportamiento de la inductancia, el comportamiento del capacitor y de la resistencia, ¿no? Y entonces, donde son iguales, si uno tiene este gráfico, ahí donde son iguales, se cumple esta condición, y esa es la frecuencia de resonancia. Este es un gráfico que hemos visto antes, ¿sí? Entonces, bueno, este es un comportamiento, digamos, límite entre capacitor e inductor. Entonces, ¿cuál es el resumen? Para una frecuencia determinada, el circuito se comporta como un RL o un RC, como ustedes ven, ¿sí? O inductivo o capacitivo. Donde, si es inductivo, la inductancia que va a ser un equivalente, va a ser esta mayor que esta, y esto va a ser la inductancia equivalente. Si es capacitivo, bueno, lo mismo de la otra manera. Y si son cero, el circuito resistivo puro, ¿ok? Entonces, para transformar un circuito, como ustedes ven, lo que yo les decía antes, estudiamos este circuito RLC, ¿por qué? Bueno, porque en definitiva, este circuito va a ser R, RL o RC. Nunca va a ser RLC, como ustedes ven, ¿no? En realidad, ¿sí? Al final del día, el circuito RLC, ¿cómo se comporta? Como R, como RL o como RC. ¿Sí? Justamente por este efecto de que L y C se cancelan. ¿Sí? Entonces, por eso estudiamos simplemente este circuito, que, bueno, por supuesto, como ustedes ven, puede ser aplicado todo esto que dije a RC o a RL. Exactamente las mismas condiciones de todo lo que hemos hablado. ¿Ok? Bien, con esto entonces terminamos el estudio del circuito RLC y vamos a hablar en los próximos videos de qué pasa con la potencia.